Hola, 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 amantes del chisme y seguidores de las noticias del mundo del espectáculo. Sean todos bienvenidos a mi canal, donde la verdad se destapa y los secretos se revelan. ¿Cómo están hoy, mis queridos? Espero que radiantes porque hoy, amigos míos, nos adentraremos en un tema que ha mantenido a todos al borde de sus asientos, un tema que ha encendido las redes sociales y alimentado la curiosidad de millones, la apasionante, intensa y finalmente desconcertante historia de amor entre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Hoy nos sumergiremos en las profundidades del enigma que rodea su relación, explorando rumores, especulaciones, y por supuesto, algunas fuentes que nos podrían dar una perspectiva más clara sobre lo que realmente sucedió detrás de las cámaras y fuera de la pantalla. Hoy desentrañaremos el misterio detrás del título que les prometí. Ander Erzel, supuestamente, reveló la razón secreta por la que no podía dejar a Kerem Bürsin. Prepárense porque lo que les voy a contar hoy no es algo que escuchen todos los días. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones y secretos, permítanme recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, aquí es donde van a encontrar la información más fresca, el análisis más profundo y los chismes más jugosos del mundo de las celebridades. Así que, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo. Y no se olviden de dejar su me gusta al vídeo, eso me ayuda muchísimo. Y ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el chismecito. Todos recordamos, ¿verdad?, la explosión que fue la serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco. Esa serie no solo conquistó el mundo con su historia romántica, sino que también nos regaló una de las parejas más queridas y comentadas fuera de la pantalla, Ander Erzel y Kerem Bürsin. La química entre ellos era palpable, innegable. Era de esas cosas que se sentían a través de la pantalla, de la misma forma que se siente la electricidad. Los fans, por supuesto, enloquecieron. Era el sueño hecho realidad, la magia de la ficción trascendiendo a la realidad. Y bueno, el romance se trasladó de la ficción a la realidad, y todos estuvimos ahí, expectantes, siguiendo cada paso de su relación. Vimos fotos, vimos vídeos, vimos declaraciones de amor que nos hacían suspirar, vimos viajes románticos que nos hacían soñar. Era un cuento de hadas moderno, un cuento de hadas para el siglo XXI. Y en el centro de todo, Ander y Kerem, derrochando amor por doquier. Se les veía felices, enamorados, cómplices, parecían la pareja perfecta, la pareja ideal. Pero como en toda historia de amor, las cosas no siempre son tan perfectas como parecen, ¿verdad? Detrás de las sonrisas, de los viajes y de las románticas declaraciones, las tormentas acechan, esperando el momento oportuno para irrumpir en la calma. Después de un tiempo, empezaron los rumores. Discusiones, desencuentros, distanciamiento, la pareja perfecta, de pronto, parecía estar en crisis. Los fans, que antes celebraban cada gesto de amor, comenzaron a especular y a temer lo peor. Las señales eran sutiles al principio, pero a medida que el tiempo avanzaba, se hacían cada vez más evidentes. La frecuencia de sus publicaciones juntos disminuyó, los comentarios en las redes sociales se volvieron menos frecuentes, y las fotos de los paparazzi comenzaron a mostrar una cierta distancia entre ellos. Y llegó el día en que se confirmó lo que muchos temían: Ander y Kerem habían terminado. Y el mundo, amigos, se vino abajo. Las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y los fans, devastados, buscaban desesperadamente respuestas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo era posible que este amor, que parecía tan fuerte, se hubiese roto? ¿Qué había salido mal? ¿Dónde se había roto la magia? Y comenzaron las especulaciones, como era de esperarse. Infidelidades, problemas de agenda, diferencias irreconciliables, todos los escenarios posibles fueron barajados. Los rumores volaron, cada uno más sensacionalista que el anterior. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, alimentaron la especulación, creando un torbellino de teorías y conjeturas. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdadera razón por la que, supuestamente, Ander no podía alejarse de Kerem? Es lo que vamos a descubrir hoy. Vamos a sumergirnos en el complejo mundo de las celebridades turcas, donde la verdad es a menudo un rompecabezas lleno de piezas dispersas y perspectivas contradictorias. En el mundo de las celebridades, la verdad es a menudo un rompecabezas complejo. Hay mucha información que llega a nuestros oídos, pero no toda es confiable.
Rumores, chismes, filtraciones, informaciones parciales, interpretaciones subjetivas, es difícil saber qué es real y qué no. La línea entre la verdad y la ficción se vuelve borrosa y a veces, incluso las fuentes más confiables pueden estar equivocadas o tener una agenda oculta. Pero afortunadamente tenemos algunas pistas, y algunas fuentes bastante interesantes que nos dan una visión más clara de lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías más debatidas, y que podríamos decir es la versión oficial, se centra en los problemas de agenda y las diferencias en sus personalidades. Se rumoreaba que ambos tenían agendas muy apretadas, con proyectos en diferentes países y compromisos profesionales que les impedían pasar tiempo juntos. La distancia geográfica, los constantes viajes y la falta de tiempo para compartir eran, supuestamente, un factor importante en el deterioro de la relación. También se mencionaron diferencias en su forma de ser, Kerem, más extrovertido y con un estilo de vida más internacional, y Hande, más reservada y apegada a sus raíces turcas. La incompatibilidad de sus estilos de vida, la diferencia en sus aspiraciones personales y las distintas maneras de encarar el futuro, fueron señaladas como causas fundamentales de la separación. Pero, ¿era realmente esta la única razón? ¿Era tan simple como una cuestión de agendas y personalidades? Empecemos a hablar de lo que, según algunas fuentes, era la supuesta razón secreta por la cual Hande en ciertos momentos sentía que no podía ponerle fin a la relación, incluso cuando las cosas no iban bien. Y aquí viene lo jugoso, mis queridos. Agárrense fuerte. Se rumorea, y esto hay que tomarlo con pinzas, por supuesto, que Hande tenía una fuerte dependencia emocional de Kerem. Y no lo digo en un sentido negativo, ojo. Es importante aclarar que la dependencia emocional no es necesariamente algo malo. En el mundo del espectáculo, estar en una relación con alguien que comparte la misma industria puede ser un apoyo muy grande. Ambos entienden la presión, los horarios, los altibajos emocionales. La fama, la atención mediática, la constante exposición, pueden ser muy desgastantes. Kerem, con su experiencia y su personalidad, era un apoyo importante para Hande. En ciertos momentos se sentía, supuestamente, muy vulnerable sin él. A ver, piensen en esto, Hande era, y sigue siendo, una de las actrices más populares de Turquía. La fama, la atención constante, las críticas, la presión, todo eso puede ser abrumador. La industria del entretenimiento es despiadada, y la competencia es feroz. Kerem, con su experiencia, su carisma y su éxito, era como un ancla en medio de la tormenta. Era alguien en quien podía confiar, alguien que la entendía y la apoyaba. Era alguien con quien podía compartir sus miedos y sus inseguridades, sin temor a ser juzgada. Es lógico que eso generara una dependencia. Pero esta dependencia, supuestamente, iba más allá del ámbito profesional. Se decía que Kerem era muy protector con Hande, que la cuidaba mucho y que le daba mucha seguridad. Era un hombre que la hacía sentir amada y protegida. Y aquí entra otro factor importante. Hande había pasado por momentos muy difíciles, especialmente con la enfermedad de su madre. Kerem estuvo a su lado en ese momento, la apoyó incondicionalmente, fue un pilar fundamental en su vida, y eso, obviamente, creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Un vínculo que, según se rumorea, hizo que Hande sintiera que no podía dejarlo ir, incluso cuando la relación ya no funcionaba. La gratitud, la lealtad y el cariño que sentía por Kerem eran muy profundos, y eso complicaba aún más la situación. Además de esta dependencia emocional, también se especula con la posibilidad de una presión mediática y de la industria. En el mundo del espectáculo, las relaciones se convierten en un negocio. Las parejas famosas generan titulares, aumentan la popularidad de ambos, y abren puertas a nuevos proyectos. Romper con Kerem en ese momento significaba no solo romper una relación personal, sino también romper con una imagen, con una marca. Hande y Kerem eran una marca en sí mismos, y su relación era un activo valioso para sus carreras. La ruptura podría afectar negativamente su imagen pública, y eso, según algunos, era algo que Hande no estaba dispuesta a hacer. Imaginen la presión, los contratos publicitarios, las campañas de marketing, las propuestas de trabajo, todo dependía, en cierta medida, de su relación. Romper con Kerem significaba arriesgarse a perder oportunidades, a ser criticada por la industria, a ser vista como alguien que no sabe mantener una relación. La presión era inmensa y eso, sin duda, dificultaba la decisión de separarse. ¿Y qué hay de la razón secreta que mencionamos en el título?
Pues bien, no es que haya una única razón secreta revelada por Ande como tal. Lo que se ha filtrado, lo que se ha especulado, es que la suma de todas estas circunstancias, estas dependencias emocionales, la presión de la industria, la dificultad de alejarse de alguien que había sido un apoyo fundamental, hizo que Ande se aferrara a la relación, incluso Zeu. Ando no era lo mejor para ella. La combinación de todos estos factores, la dependencia emocional, la presión mediática, los compromisos profesionales, los problemas personales, creó una tormenta perfecta que dificultaba la decisión de separarse. Era como estar atrapada en una telaraña, donde cada hilo representaba una atadura emocional, profesional y social. También se menciona, aunque con menos fuerza, la influencia de sus familias y amigos. En el mundo de las celebridades, las opiniones de terceros, las presiones externas, también juegan un papel importante. La familia y los amigos cercanos, que siempre desean lo mejor para sus seres queridos, podrían haber aconsejado a Ande que le diera una oportunidad a la relación, que intentara salvarla, que no tomara decisiones precipitadas. Podrían haberle recordado los buenos momentos, la complicidad que existía entre ellos, y la importancia de la lealtad y el compromiso. La presión familiar, la influencia de los amigos, los consejos de los asesores y los agentes, todo eso podía influir en la decisión de Ande. Es importante aclarar, una vez más, que todo esto son especulaciones, rumores y filtraciones. No tenemos pruebas concretas de que Ande haya dicho estas cosas públicamente. No hay confesiones grabadas ni declaraciones oficiales que confirmen estas teorías. La información que tenemos es limitada y, en muchos casos, proviene de fuentes anónimas o poco fiables. Sin embargo, analizando toda la información disponible, y las fuentes más o menos confiables, podemos llegar a algunas conclusiones, basadas en la lógica y el sentido común. La relación entre Ande y Kerem fue intensa, apasionada y mediática. Fue un romance que cautivó al mundo, y su ruptura generó una gran decepción entre sus fans. Las razones detrás de su separación son complejas, y seguramente van más allá de las versiones oficiales. Es poco probable que la simple incompatibilidad de agendas o diferencias de personalidad fueran las únicas causas de la ruptura. La dependencia emocional, la presión de la industria, los momentos difíciles que vivieron juntos, todo esto pudo haber influido en la decisión de Ande de mantener la relación, incluso cuando ya no funcionaba. Es un escenario comprensible. La fama, la presión, la vulnerabilidad, la dificultad de tomar decisiones en el ojo público, la necesidad de apoyo, todo eso juega un papel importante en la vida de las celebridades. Es fácil juzgar desde afuera, pero es muy difícil ponerse en los zapatos de alguien que vive bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y el público. Pero a pesar de todo, Ande y Kerem son personas independientes y adultas. Tomaron sus propias decisiones. Y como vemos, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande ha tenido nuevos proyectos exitosos, ha crecido como actriz y ha encontrado la felicidad en su vida personal. Kerem también ha seguido adelante con su carrera, ha trabajado en proyectos importantes y ha encontrado la estabilidad emocional. Y aunque los fans extrañan verlos juntos, el tiempo ha demostrado que cada uno está en su propio camino, y que su felicidad individual es lo más importante. La vida continúa y cada uno tiene derecho a buscar la felicidad por su cuenta. Así que, en resumen, la supuesta razón secreta por la que Ande no podía dejar a Kerem no es algo simple y concreto. Es una combinación de factores emocionales, profesionales y sociales que, en conjunto, crearon una situación compleja y difícil de manejar. Es un laberinto de emociones y presiones, donde la verdad se esconde tras múltiples capas de especulaciones y rumores. Es un rompecabezas que quizás nunca terminaremos de armar por completo. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y revelador. Espero que hayan aprendido algo nuevo sobre la historia de Ande y Kerem. Recuerden que el mundo de las celebridades es fascinante, pero también está lleno de misterios y secretos, de pasiones y decepciones. Es un mundo donde la fama, el éxito y el amor se mezclan, creando una coctelera de emociones y dramas. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que estas especulaciones tienen sentido? ¿Qué creen que fue lo que realmente pasó entre Ande y Kerem? ¿Cuál es su teoría? ¿Creen que hubo una razón secreta detrás de su separación? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus opiniones, y todo lo que se les ocurra. No se olviden de ser respetuosos y de mantener un tono constructivo en la conversación.
Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y para finalizar, como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y sobre todo suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Aquí es donde van a encontrar las noticias más frescas y jugosas del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.